A todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Ahora que la Presidenta ha estado visitando muchas escuelas, entregando la beca Rita Cetina, hace un ejercicio muy interesante. Le pregunta a los niños, a las niñas, a ver, ¿quién de ustedes trae teléfono celular al salón de clases? Algunas escuelas lo permiten, algunas no. Pero luego les pregunta, ¿a quiénes de ustedes les prestan el celular sus papás, sus mamás cuando llegan a sus casas? Y ahí sí se levantan muchas manitas. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en nuestros hijos, más allá de las escuelas. Ahí no termina la responsabilidad. Lo que quiere la Presidenta es que hagamos conciencia del impacto que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, porque son menores de edad que están desarrollándose físicamente, se está desarrollando su cerebro. ¿Cómo impacta esto? Eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, que como ya dijo la Presidenta, nos acompaña la doctora Lucía Magis Weinberg, directora del Centro de Juventud Digital de la Universidad de Washington, y está aquí también con nosotros la maestra Tania Jiménez García, directora general de Concieo, quien nos hablará de la tecnoadicción y de lo que ocurre en el cerebro cuando la costumbre se vuelve necesidad. Durante mucho tiempo consideramos a los dispositivos digitales como herramientas que estaban ahí para ser utilizadas por nosotros, totalmente pasivos. Pero hoy, con los tiempos de la inteligencia artificial, nuestra relación es bastante más compleja. Mientras aprendemos a utilizarlos, los dispositivos aprenden de nosotros e intervienen en nuestros hábitos, capturan nuestra atención, modifican nuestras rutinas, conductas y comienzan a ocupar espacios que destinábamos a otras actividades. Cuando las niñas, los niños y los adolescentes, con ellos la reflexión todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro, y esto será determinante para toda su vida. Por ejemplo, está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más sensibles, son más reactivos a la aprobación de los demás, de sus pares, y a veces pues están más atentos que a su propio veredicto. Porque cuando ponemos una tecnología en las manos de un adolescente, esa tecnología entra también en una etapa decisiva de su desarrollo. Por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica y que lo sepan también las papás, las mamás y los maestros. Antes de preguntarnos qué hacer frente a las pantallas, conviene entender qué ocurre detrás de ellas y sobre todo qué ocurre dentro de nosotros mientras esa luz nos alumbra la cara y a veces nos deja el pensamiento a oscuras. Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y a intereses que subastan en tiempo real nuestra atención. Por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia, ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar. Bueno, con esto termino. La semana pasada se presentó el lunes esta iniciativa que tiene la Presidenta de discutir este tema. La semana pasada se reguló en Francia el acceso a las redes, menores de 15 años. Cada país pues tendrá su propia definición. Lo más importante es que este reto lo estamos asumiendo entre todas y todos, y el objetivo es que acompañemos a esta generación y que les demos herramientas para una vida plena y feliz, y a eso aspiramos en este debate. Entonces, adelante, doctora Tania. Con permiso, presidente.
Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Para continuar con este importante diálogo, a mí me corresponde hablar un poco del uso problemático de la tecnología, que es el término que se utiliza, y entender las implicaciones que esto tiene y lo que pasa en el cerebro. Porque cuando hablamos de un uso problemático ya de tecnología o, por ejemplo, un consumo de sustancias, hay un proceso en el cerebro relacionado con la dopamina, que tal vez la han escuchado hablar. La dopamina es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos genera placer. La siguiente, por favor, aquí está. Como ven en el punto número 1, esta dopamina la liberamos. Se podría decir que esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando realizamos diferentes actividades cotidianas como hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Y como vemos aquí, que es una imagen nada más para ilustrar el proceso, podemos ver cómo hay estos receptores que reciben la dopamina, que son estos círculos naranjas, y que cuando sucede eso es cuando nos sentimos bien. Y por eso el cerebro recuerda eso que nos hizo sentir bien y nos va a pedir repetirlo. Ahora, ¿qué pasa en este número 2? Esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando vemos redes sociales, cuando estamos jugando videojuegos, cuando consumimos una sustancia, cuando apostamos. Como pueden ver, la cantidad de dopamina es mucho mayor y por eso sentimos esta enorme gratificación inmediata. Pero a lo que me gustaría a mí enfatizar y lo que creo que es muy importante es lo que pasa en el número 3. Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro se protege, el cerebro se modifica. ¿Qué es lo que hace? Número 1, deja de producir dopamina. Número 2, esconde estos receptores como a manera de defensa de la sobreestimulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que cuando realicemos estas actividades de las que hablábamos al inicio, esta es la cantidad de dopamina que vamos a liberar. Y estas actividades que antes nos generaban placer y satisfacción, ahora no nos van a generar tanto placer. Creo que es sumamente importante conocer esto al trabajar este tema, porque no solamente se trata de que un niño sea apático, sino que ya su cerebro puede funcionar de manera distinta. Se puede recuperar el cerebro, por supuesto, con el tiempo y el proceso adecuado. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente la cantidad de dopamina se ve alterada, sino otros procesos en el cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es esta área importantísima encargada de la atención, la concentración, el control de impulsos, el manejo de emociones, la toma de decisiones, y es un área que es la última en desarrollar. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. No voy a profundizar mucho en esto porque la doctora Lucía va a hablar un poco más. Sin embargo, por eso pues los jóvenes tienen muchísima dificultad para concentrarse, para controlarse, ser pacientes, solucionar problemas, etc. La siguiente, por favor. Ahora hablemos qué comparten todas las adicciones. También hablando de este uso problemático de la tecnología. Número 1, la pérdida de control. Decimos que vamos a estar 5 minutos en el celular y ya llevamos 2 horas. Número 2, este deseo intenso, este impulso por volverlo a hacer. Número 3, seguir utilizándolo aunque nos genere consecuencias negativas como conflictos familiares, bajo rendimiento escolar, problemas laborales, temas de salud, etcétera. Número 4, tolerancia, el necesitar cada vez más para sentir los mismos efectos. En el tema de la tecnología se puede ver un poco más sutil que en el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias, pero de igual manera podemos ver que antes podíamos estar en redes sociales media hora y ahora necesitamos más tiempo. Y la parte de la abstinencia, que es este malestar que nos genera cuando no la utilizamos, cuando no la consumimos, y que en el tema de la tecnología se puede ver como irritabilidad, ansiedad, enojo al intentar establecer límites. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La neuroplasticidad, que es esta capacidad del cerebro para adaptarse, modificarse. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aquí la Clínica Ristar, que es un centro especializado en el tema de tecnología aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que recomienda? Dice que de 0 a 6 años el cerebro tarda de un día a una semana en reorganizarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente hablando de un uso por entretenimiento, no estamos hablando aquí de un uso para fines educativos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar el dispositivo y obviamente enseñar otro tipo de
ofrecer entretenimiento saludable. Lo importante es con qué vamos a reemplazar todas esas horas de uso. De 6 a 12 años, exactamente lo mismo, pero el cerebro tarda en reorganizarse aproximadamente un mes. Y después de los 13 años, no quitamos el dispositivo, hay una disminución gradual y si se necesita un acompañamiento terapéutico, porque han habido casos que presentan conductas de riesgo, como por ejemplo autolesión al quitar estos dispositivos. Es importante mencionar cuando hablamos de estos términos como uso problemático o como adicción, que solamente un especialista puede diagnosticarte eso y no por tener un síntoma ya vas a tener ese diagnóstico, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos una campaña que dice algunas soluciones se convierten en problemas. Sabemos que el dar un dispositivo a nuestros hijos es una manera de solucionar o de hacer más fácil nuestras rutinas. Sin embargo, estamos viendo que estos problemas pues, van más allá de lo que nos habíamos imaginado y por eso pues, la importancia de encontrar otro tipo de soluciones en familia, con redes de apoyo, en comunidad, con las escuelas, con el gobierno, etcétera, para poder encontrar una manera distinta. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales, haciendo el cálculo de el tiempo que ocupan en ellas. Estas son campañas que estamos desarrollando entre Concieo, que es esta organización que se dedica a la prevención de adicciones, y JIC, que es una empresa global de marketing, para hacer un llamado a la acción. Presidenta, ponemos esta propuesta en consideración para desarrollarlas y seguir aportando a estos esfuerzos de información y concientización. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, ahora tenemos a la doctora Lucía a distancia. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Presidenta, Secretario de Educación y Subsecretario de Educación Superior, por la oportunidad de platicar hoy sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia. Si pudiéramos ir a la primera diapositiva, por favor. La adolescencia es una etapa clave del desarrollo entre los 10 y los 25 años, en la cual hay una profunda remodelación, como comentaba ya la maestra Tania, del cerebro. Y algo muy importante recordar es que distintas fases del cerebro maduran a distintas edades. Entonces, como vemos en esta gráfica, hay un desfase de maduración entre sistemas clave del cerebro. Hoy me voy a enfocar en dos, que podemos ver, por favor, en la siguiente diapositiva. A mí me gusta pensar en el cerebro adolescente como si fuera un auto, ¿no? Entonces, en un auto tenemos un acelerador, en este caso es el sistema límbico de las recompensas, estas partes del cerebro que se encargan de todos los procesos socioemocionales, de las emociones, de la información social, en donde, como comentaba la maestra Tania, se libera la dopamina. Estas regiones del cerebro maduran a los 15 años, más o menos. Y por otro lado, el sistema frontoparietal de control cognitivo, el freno de este auto, fíjense que madura hasta los 20-25 años. Estas son las zonas del cerebro encargadas de la toma de decisiones, de nuestra regulación, de poder pensar en las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Y como ven, esto madura hasta los 20-25 años, lo cual nos deja unos 5-10 años de este desfase en el cual, como vemos en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos un auto, en esta metáfora, con un acelerador muy potente y un freno todavía en desarrollo, ¿no? Esta sensibilidad es tanto una fuente de oportunidad como de vulnerabilidad. La adolescencia es una etapa clave de alta flexibilidad, de exploración y aprendizaje, en la cual formamos relaciones significativas de toda la vida y en la cual tomar riesgos positivos nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestra identidad. Pero a la vez esta misma sensibilidad pues, nos lleva a ser más susceptibles a los riesgos negativos, a los malos hábitos, a la presión de pares y a la vulnerabilidad de salud mental. Esto ha existido siempre, desde que existimos como especie, pero por supuesto en los últimos 20-30 años también las infancias y adolescencias se están desarrollando en un contexto digital. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo
Los aspectos del diseño de plataformas digitales, me refiero a redes sociales, videojuegos o videos, directamente activan estas regiones del cerebro, ¿no? Entonces ahí ven una imagen de un resonador funcional en el cual vemos activación de estas zonas. Vemos que un uso constante de plataformas refuerza conductas automáticas, hábitos poco saludables que, como ya comentaban, en un pequeño grupo vulnerable de adolescencia se puede convertir en adicción, nos lleva a este nuevo concepto del estrés digital. Y si vemos también en la siguiente diapositiva, por favor, las plataformas digitales también están interactuando con el freno. Ahí vemos unas imágenes cerebrales donde con mayor tiempo frente a una pantalla en la adolescencia hay un adelgazamiento de distintas zonas del cerebro. Sabemos que un uso constante de tecnología pues hace una erosión de nuestra atención. Normalmente hace 20 años podíamos pasar 2 minutos y medio frente a una pantalla haciendo una tarea, ahora pasamos 47 segundos antes de distraernos. Sabemos que más uso de pantallas nos lleva a más distracción, cambios frecuentes entre una tarea y otra, más errores, más frustración, más estrés y esfuerzo. Y además, el acceso cada vez más temprano a celulares antes de los 12 años pues está asociada con afecciones del desarrollo cognitivo. En la siguiente, por favor, me gustaría hablar de otros pilares claves del desarrollo en la adolescencia, ¿no? Es importantísimo poder dormir más de 9 horas al día de forma ininterrumpida, pero sabemos que la luz azul y las notificaciones retrasan y fragmentan el sueño. Todos y todas necesitamos 1 hora de actividad física al día, pero si estamos en la pantalla pues tenemos más sedentarismo. Tenemos que comer bien, pero si estoy comiendo mientras estoy viendo mi pantalla pues no le presto atención a mi cuerpo y a lo que necesita. Y por supuesto queremos evitar el consumo de sustancias, pero tenemos a las infancias y adolescencias en un entorno de alta publicidad dirigida que puede normalizar esta idea de consumo. Además, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo las pantallas pueden desplazar actividades clave, ¿no? La convivencia en persona se ve interrumpida por el uso frente a pantallas. Necesitamos tiempo pleno para aprender tanto lo que aprendemos en la escuela como lo que a mí me interesa y quién soy, pero la información, noticias constantes, el scroll y las notificaciones afectan nuestra atención. Y por último, la adolescencia es una etapa clave en la cual tengo que saber quién soy yo, desarrollar mi propia identidad, y pues esto se dificulta cuando vivimos en unas experiencias donde todos los algoritmos, todo está homogeneizado, todos y todas estamos viendo lo mismo. Entonces, con esto quisiera cerrar con la siguiente diapositiva, presentar algunas recomendaciones. La adolescencia es una etapa clave, pero no van a crecer solas, necesitan guía y acompañamiento a nivel familiar, acompañamiento y no solo restricción, establecer límites y espacios de desconexión, modelar hábitos saludables en casa, que desde la escuela se pueda impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, promover la cultura digital saludable, la formación en ciudadanía digital, formar criterio, fortalecer a los docentes como guías y, por supuesto, a nivel de política pública y de plataformas, poder fomentar la convivencia y el aprendizaje presencial, asegurarnos de tener plataformas seguras y adecuadas para la edad y regular para proteger y educar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, como ven, de 2 expertas en estos temas, hablan pues de los impactos cerebrales del uso excesivo de las redes sociales, de la plataforma, de los celulares, y por eso la preocupación y la ocupación del gobierno y de la sociedad. Por eso estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información. Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular, pues puede tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país. Entonces, por eso la importancia de esta discusión. Bueno, vamos a las preguntas. Sobre este tema, ¿alguien tiene preguntas sobre este tema? A ver, aquí el compañero.
¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Ya lo mencionaba el secretario, Francia ya se unió a este grupo de países que elimina el acceso, bueno, el uso de redes, de dispositivos celulares en niños. Aquí en nuestro país son 16 estados los que están regulando el uso de internet, me parece, o de redes sociales en las escuelas. El uso de los celulares. De los celulares en las escuelas. Ajá. Después de estos foros que están planteando para consultarlo abiertamente con la ciudadanía, imaginemos, ojalá y no, pero imaginemos que los padres se mostraran renuentes a estas restricciones. Aún así, el gobierno impulsaría alguna política para, dentro de las escuelas públicas, regular el uso de dispositivos, a pesar de encontrar alguna renuencia por parte de los padres. Hicimos una encuesta, a ver si te la pasan por ahí, o vimos una encuesta, no sé si la hicimos nosotros o la vi yo en las empresas pues que hacen encuestas. Cerca del 60 y tantos por ciento, casi 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes, pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y los niños y los adolescentes también, pues entonces algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Ese es el objetivo.